Buenas noches. Hoy abrimos nuestro programa con un profundo lamento y una inmensa consternación ante la tragedia que ha golpeado a nuestro país. La desgarradora noticia del colapso del techo en el reconocido centro de entretenimiento Jet Set, que ha dejado un saldo irreparable de víctimas y heridos. En este difícil momento, nuestras voces se unen en un clamor de solidaridad, enviando un abrazo fraterno a las familias, amigos y allegados de las víctimas. Muchos de ellos, señores, empleados del lugar, otros asiduos visitantes. Creo que esta ha sido una de las tragedias donde todos conocíamos a alguien, o teníamos un pariente o compañero de trabajo o de estudios. La verdad es que esto ha sido algo sin precedentes, donde el sentimiento de luto es colectivo. Desde aquí expresamos nuestras más sinceras condolencias y elevamos nuestras oraciones por el pronto alivio y la recuperación de todos los heridos y la fortaleza para los familiares de los fallecidos y todo el pueblo dominicano. La conmoción nacional se hace presente en cada rincón del país y nos sumamos al mensaje de solidaridad del Grupo de Medios Panorama, reafirmando el compromiso de informar con el respeto y la humanidad que esta situación demanda. Así comenzamos nuestro programa, con un abrazo solidario al pueblo dominicano. Este es el contenido que tenemos para ustedes esta semana. Tragedia nacional y cómo manejar el duelo colectivo. Y te puedo decir que de manera inconsciente toda la población va a presentar unos en grados patológicos y crónicos y otros en un estado congruente, lo que llamamos trastorno de estrés postraumático. Lugares de visitas masivas. ¿A qué debemos aspirar en materia de seguridad? Seriamente el país debe de abocarse a una supervisión y el cumplimiento de las reglas y que cada institución cumpla con su rol. Para denuncias o hacer contacto con nosotros, escríbenos a todalaverdadbtv32@gmail.com. Y la madrugada del lunes 8 de abril quedará marcada en la memoria colectiva dominicana como una de las más trágicas de los últimos tiempos. El fatídico accidente ocurrido en el icónico centro nocturno Jet Set no solo dejó un saldo de víctimas fatales, el llanto desgarrador de cientos de familias, sino también un luto colectivo. Allá van a estar todos los grandes del merengue, que fueron hechos gente por ese caballo. Yo canto un solo así y me quedé mudo para siempre. Qué bendición el rubio Comay, qué cantante. No sé, alguien se cayó, una pelea, no sé. Se cayó algo de arriba, ¿ves? Se cayó algo allá del techo, mira. Yo estaba bailando y estaba sentado ahora. Ay, estaban bailando, mami. Ay, ¿cómo vamos a salir de aquí? Por aquí se sale, venga, por aquí se sale. Por aquí se sale. Venga, por aquí se sale. El colapso del techo en la discoteca Jet Set mientras se celebraba un evento artístico donde cantaba el merenguero Ruby Pérez dejó un saldo devastador.
225 víctimas mortales según cifras oficiales del sábado 12 de abril. Y un país sumido en el luto. No fue solo una tragedia estructural, fue una herida emocional colectiva. Estaban en fiesta, estaban danzando, Rudy Pérez ya tenía como 5 merengues que hubiese cantado. Entonces ahí colapsó como una arenilla. Y mi mami salió y le explicó al seguridad, ¿qué es lo que está pasando? ¿Está pasando un terremoto o está pasando un temblor de tierra? Cecilia, sobreviviente del desastre, revive el instante en que la alegría se transformó en pesadilla. Minutos después de disfrutar de la música de uno de los cantantes preferidos de su madre, narra que una piedra cayó del techo, convirtiendo esto en una de las primeras alertas del desastre que se avecinaba. En el transcurso de que yo cogí para el baño, mi mami me dice que le cayó una piedra y rompió la mesa. ¿Una piedra grande? Una piedra, le dio al muchacho ahí. Entonces ella se molestó y dijo, no, vámonos de aquí. Otro testimonio es el de Carlos Bautista. Describe el momento exacto del colapso. Mira, nosotros estábamos sentados ahí cuando comenzó el show. Justamente a los 45 minutos del show, 40 minutos, se desprende como un plafón. Pensábamos que era el aire, la gente comenzó a grabar el plafón. Justamente a los 5 segundos comenzó a salir una arenilla y automáticamente se desplomó el plato completo. La hija de Ruby Pérez también contó la perspectiva desde donde vivió la tragedia, cuando cantaba junto a su padre. Estaba en el micrófono de mi papá, yo no hubiese estado. ¿Tu padre prácticamente te cubrió? Creo que sí. Entonces cuando yo canté mi parte, él iba a la segunda parte y ahí todo colapsó, se puso oscuro, mi esposo se tiró encima de mí y me dijo, mami, sal, por si todo colapsa, el niño no se nos quede solo. Pero no todos corrieron con la misma suerte de poder salir para contarlo. Apostados a las afueras de la discoteca, estuvieron desde minutos después del colapso cientos de familiares que se fueron sumando, procurando saber el destino de sus parientes, que después de caer el techo no se sabía de ellos. No he recibido ninguna información sobre él. ¿Desde qué hora usted se encuentra? En la mañana. ¿El nombre del familiar suyo? Johnny Humberto García. ¿Él trabajaba ahí antes o real o no? Él era seguridad acá. ¿Empleado en un lugar? Sí. ¿Cuántos años tenía aquí trabajando? Varios años. Otros acudieron a la zona del desastre para saber de sus colaboradores, pues en el lugar se encontraban personas que trabajaban en diferentes entidades del gobierno. Bueno, así nos informaron que el hermano del viceministro Ángelo Ramírez los trasladaban para acá, por eso nos apersonamos a ver el estado real y seguimos esperando también otros más que conocemos, pero el deseo es que todos los dominicanos que estaban ahí salgan con bien y que no la cifra de fallecidos no aumente, todo lo contrario, que sean rescatados. Así acudieron figuras del ámbito político, a saber de personas que residían en sus provincias. Y varias gente de Baní que estaban aquí que todavía no tenemos información. Y venimos ahora a ver los familiares para conversar un ratito con ellos y colaborar en lo que sea necesario. De verdad que esto es una desgracia nacional lo que ocurre. A medida que fue pasando el tiempo, el dolor de esta tragedia se fue extendiendo, pues cada vez salían historias más dramáticas, parejas que dejaron a sus hijos huérfanos, padres que se quedaron sin sus únicos hijos, empleados con un don de servicio que ya no estarían, además personalidades de diferentes ámbitos de la vida nacional que por ser conocidos por gran parte de la sociedad fueron muchos los que lamentaban su pérdida. La primera en ser declarada como fallecida fue Nelcy Cruz, gobernadora de la provincia de Montecristi y hermana del beisbolista Nelson Cruz. Octavio Dotel es lanzador de Grandes Ligas, quien jugó para unos 13 equipos diferentes en las ligas mayores. Falleció en el hospital tras ser trasladado de los escombros. Tony Blanco, exjugador de Grandes Ligas. Martín Polanco, diseñador de modas. Ruby Pérez, merenguero, conocido como la voz más alta del merengue.
Cristian Alejandro Tejada, director de Infraestructura Urbana del Distrito Nacional, Luis Solís Chicán, saxofonista del conjunto musical de Rubí Pérez, familia Grullón, miembros prominentes del sector financiero y empresarial. Se trató de Eduardo Grullón, presidente de la AFP Popular, su esposa Joanna Rodríguez, Alexandra Grullón, gerente de proyectos de Quid, Banco Digital, y el esposo de esta, Eduardo Guarionet Estrella, hijo de Eduardo Estrella, ministro de Obras Públicas. Según el informe oficial preliminar del Centro de Operaciones de Emergencia COE, a las 12:44 am del 8 de abril se produjo el colapso estructural. En total, 189 personas fueron rescatadas con vida y en la zona cero se reportaron 221 muertes, que al día sábado aumentaron a 225, siendo trasladadas 155 a diferentes centros médicos públicos y privados. Recibimos 31 pacientes en el Hospital Traumatológico Darío Contreras. De estos fueron protocolizados y curados y despachados 10 en menos de media hora. Y nos quedamos trabajando con 21 pacientes. La situación de los pacientes fue evolucionando y las proyecciones para quienes están en el Hospital Darío Contreras son prometedoras. Después tenemos otro grupo que está en unidad de cuidado intensivo que su estado es delicado. Pero para el miércoles pasado apenas nos quedamos con 10 pacientes hospitalizados y de estos creo que solo los tres de intensivos van a seguir en observación. Muchos de los pacientes se quejaban del por qué, si había personas que eran rescatadas con vida y conscientes, luego fallecían en los centros de salud. El director de El Darío Contreras explica las posibles razones. Pero tú sabes que hay una etapa crítica que son las primeras 72 horas después de un accidente tan grande, tan devastador como este, con miembros severamente lesionados, que es lo que se llama la respuesta endocrina y metabólica al estrés. ¿Cómo responde a manera de huelga mi cuerpo ante una agresión? Por eso tú oyes el síndrome del aplastamiento que mata a pacientes, porque al ser mayugado, masacrado en atricción los músculos, normalmente ataca pulmón y riñones, porque eso lo que tira es un veneno, para podértelo explicar. Sin dudas, este proceso de rescate era una carrera contra la muerte. El operativo se extendió durante 59 horas ininterrumpidas. Se movilizaron personal especializado y una cadena humana de solidaridad. Este informe preliminar de las autoridades integra una fotografía del jet set antes y después del colapso, pero no ofrece detalles de las condiciones del techo previo al derrumbe. Solo se limitan a explicar los equipos que trabajaron en las labores de rescate, que fueron aproximadamente 4.580 colaboradores, entre agencias estatales, personal militar, rescatistas, psicólogos, voluntarios y miembros del sector privado. Las autoridades no han ofrecido explicaciones concluyentes de las causas de la tragedia, pues advirtieron que sería tras la remoción de los escombros en la discoteca Jet Set que la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, anunciaría el inicio de la fase de peritaje en la denominada zona cero del desastre. Esta etapa buscará esclarecer las causas y responsabilidades del desplome, pues también los afectados esperan que se establezcan responsabilidades y se haga justicia. Y aunque se han retirado los escombros del lugar, varios ingenieros estructuralistas consultados nos han confirmado que se pueden hacer las investigaciones aun cuando los escombros no estén en la zona del desplome, pues si las autoridades tomaron las muestras, esas pruebas de resistencia se hacen en laboratorio. Otro punto es que ya se comienzan a entregar pertenencias recuperadas a los familiares de las víctimas.
Mientras tanto, todavía el viernes, el dolor de los familiares de las víctimas se mezclaba con la frustración y la impotencia, pues mientras pretendían retirar los cuerpos de sus parientes en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACID, aunque las autoridades aseguran que han reforzado el equipo forense y extendido los horarios para agilizar la entrega de cuerpos, muchos parientes denunciaron demoras, desorganización y falta de información clara. Algunos parientes llevaban días durmiendo en sillas o en el suelo, esperando poder ver y retirar los restos de sus seres queridos, mientras aseguraban sentirse desatendidos por un sistema que en medio del caos no les había respondido con celeridad y el trato humano que la tragedia exigía, pues el trauma es triple. En primer lugar, la agonía de los primeros días de tener sus parientes desaparecidos, luego encontrarlos muertos y por último sentir que no darán un velatorio digno al recibirlos después de varios días sin vida. En un caso tan delicado como este, donde muchas de las víctimas aún no han sido sepultadas, hay familias cuya mayor preocupación es la ausencia irreparable de sus seres queridos, enfrentándose además al dilema de quién cuidará de los hijos que quedaron huérfanos y cómo sobreponerse al dolor. A esto se suma el sentir de todo un país que ha hecho suyo este luto y que llora día tras día en medio de un dolor colectivo. Todos los eventos traumáticos o traumatizantes que en algún momento pueden afectar a un grupo y que en ello estén involucrados un número X de personas, siempre trae al traste que afecte de manera contundente y general a la población. Pero ¿por qué la población puede sentirse triste de manera colectiva y llorar a personas distantes como si fueran muy cercanas? De manera inconsciente, tu psiquis empieza a hacer el juego de escenarios, tú poniéndote en ese lugar, y por supuesto eso te genera una emoción, y esa emoción es la que hace que tú desarrolles una empatía directa con aquellos que sí de verdad están afectados, y tienes la misma sintomatología, porque aunque tú haces el ejercicio, también tú te colocas luego en la suposición de que te puede pasar en cualquier momento. Empieza la rumiación de esos pensamientos catastróficos y sobre todo te das cuenta del nivel de vulnerabilidad que al final todos tenemos, y aquí no tiene que ver nivel social, preparación académica y mucho menos selectividad de una acción. La pregunta de muchos es cómo quitarse ese dolor que se ha hecho huésped de nuestros corazones sin invitarlo. No se va a quitar ese sentimiento, ese pesar, esa vulnerabilidad o fragilidad por el hecho de que ya tú no quieras o te sientas incómodo de estar así. Sin embargo, debemos de entender que el duelo tiene una etapa de shock, una etapa de negación. Nosotros en estos momentos estamos en esa etapa, una etapa de ira, cuestionamiento, frustración, impotencia. Empiezas inclusive a tener un sentimiento de culpa, de ¿y si yo hubiera? ¿Y si a mí me pasara? Entonces ese pesar se va extendiendo un poco. Luego esa fase de negociación, que es cuando ya tú empiezas a asimilar toda la información y a resignarte de que las cosas no van a ser diferentes, y tú empiezas a negociar emocionalmente basado en tus creencias, más en tus actividades de la vida diaria, y luego viene esa etapa de resolución, que es donde ya tú te incorporas o empiezas a hacer la famosa resiliencia. Y es que esta tragedia sin dudas va dejando huellas invisibles que algunos superarán con menos tiempo y otros pudieran pasar a un trauma. Y te puedo decir que de manera inconsciente toda la población va a presentar
unos en grados patológicos y crónicos y otros en un estado congruente, lo que llamamos trastorno de estrés postraumático, que es esa aprehensión y es esa anticipación luego de tú haber vivido una experiencia dolorosa. Eso se manifiesta de forma contundente y hace inclusive que personas cambien totalmente su hábito. O sea, tú vas a encontrarte personas que a partir de esta tragedia ya más nunca va a ir a un centro similar, pero eso se aplica para cualquier situación traumática. Más allá del duelo individual, el país enfrenta ahora un desafío mayor: gestionar el duelo colectivo. Los expertos en salud mental advierten que, sin acompañamiento emocional, tragedias como estas pueden dejar secuelas profundas, y es por ello que es bueno buscar ayuda. Pero hay unas víctimas colaterales en todo esto, que son los niños que han perdido a sus padres, por lo que hay que pensar también en el tratamiento que daremos a los hijos de las víctimas que perdieron a su padre y madre bajo estas circunstancias. Según la edad, tú vas a usar el vocabulario adecuado, pero tienes que ser totalmente honesto. No puedes empezar a inventarles mitos, historias que no sean reales. Tienes que, si usas el término muerte, mucho mejor todavía, porque así ya el niño se va asociando, va a depender de edad. Los niños pequeños lo que van a sentir básicamente es la tristeza. Y en medio de esta tristeza, los niños necesitan información, no historias que puedan desvirtuar el concepto de la muerte. Tampoco podemos decirles a los niños que papá Dios se lo llevó, porque entonces el niño empieza a interpretar que el papá Dios es malo, que Dios es un ser negativo que se lleva a las personas que yo quiero y por tal razón yo no quiero saber de Dios, y lo puedes llevar a una zona de inconformidad, de inaceptación, y el duelo puede ser más prolongado. Tampoco puedes decirle que se lo llevó porque lo necesitaba en el cielo, porque quería 2 ángeles, porque eso puede incluso hasta estimular una idea de, pues yo me quiero ir entonces con mis padres. No funciona así. Entonces tenemos que ser total y completamente honestos. ¿Cuál es el proceso de la muerte? Claro está, el individuo que vaya a hablar con los niños tiene que estar preparado con su propio concepto de la muerte. Pero también hay que entender cómo viven el proceso los adolescentes. Con los adolescentes tú vas a tener la diferencia que van a pasar, que más que el sentimiento de la tristeza, el que más va a predominar es la ira, el enojo, la frustración, posiblemente el arrepentimiento, la culpa. Tú sabes que la adolescencia es una transición donde yo desprecio a mis padres, rechazo a mis padres, discuto con mis padres, ya estoy cansado con mis padres. Entonces eso hace que el adolescente mire en retrospectiva todo lo que le dije a mis padres, todo lo que le hice a mis padres. Por ello, es importante buscar apoyo de un profesional de la salud mental para poder ayudarlos. Pero también, tanto a los niños como a los adolescentes, hay que darles la oportunidad de que participen de la despedida de sus parientes cercanos, especialmente si eran sus padres. Mira, en el núcleo familiar, en este mismo proceso, hay que darle participación al niño en el funeral. Hay que darle participación al niño en el velatorio, en el entierro. O sea, el niño tiene que tener un poder de decisión de querer ver, querer tocar el ataúd. Obviamente en estas situaciones no va a haber exhibición de la persona, pero tocar el ataúd, despedirse. Ahora bien, una manera de sanar, siendo familiares o no de las víctimas, es si encontramos en esta experiencia una oportunidad para revalorar la vida. Es verlo como una oportunidad para transformar la vida que yo tengo, que estoy viviendo. A quien yo no le estoy diciendo que lo amo y lo amo con todo el corazón. ¿Cuáles son las expresiones que estoy usando que realmente lastiman a otros? ¿Cuál es el comportamiento positivo o negativo para mí o para los demás? ¿Cuál es el tiempo que yo le dedico a las personas que yo quiero? O sea, que yo le doy valor a todo esto que se va a terminar, que es material, que no sirve, que total todo se queda. ¿O le estoy dando valor a la vida y al tiempo de calidad con los seres queridos? ¿O me estoy dando valor a mi espiritualidad? ¿Cuánto estoy yo acercándome a Dios, creyendo más, estimulando mi fe?
¿Cómo estoy yo trabajando mi espiritualidad? ¿A dónde le estoy dejando? ¿A qué le estoy dando importancia? ¿Cuál es mi prioridad? Yo creo que en este momento es dejar de seguir las redes y aferrarnos a algo que nos dé estímulo y esperanza positiva, sin caer en una crisis emocional, mirando atrás lo que pude o no pude haber hecho, lo que pudo haber sido o pudo no ser. O sea, no funciona. Ya el pasado lamentablemente no lo podemos cambiar. Lo que podemos cambiar son las decisiones que vamos a tomar hoy para tener un mejor futuro. La tragedia de Yetset nos recordó cuán frágil es la vida y cuán urgente es replantear nuestras prioridades como sociedad. Hoy, más que nunca, República Dominicana necesita no solo sanar este duelo colectivo, sino identificar de forma honesta las causas de esta tragedia para que no vuelva a repetirse. Para denuncias o hacer contacto con nosotros, escríbenos a todalaverdadbtv32@gmail.com.